Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un espacio que ya es quizá conocido por algunas de ustedes, que es la Casa Central de la Universidad Austral de Chile. Esta es la sala de reuniones del tercer piso, que es un espacio que en estos días ha estado dedicado a una tarea, que es una tarea importante, que ya vamos a conversar de ella, pero que tiene protagonistas además que la universidad ha pensado que es necesario que tengan un espacio también en su casa, que es la universidad. Así es que nos corresponde hoy abrir una conversación que seguro va a quedar abierta y que va a ser, este es solamente el primer paso, el primer momento, porque seguro que vamos a tener la posibilidad de ampliarlo a muchas voces esta conversación. Vamos a tener la oportunidad entonces de conversar, de conocer un poco más y de anticipar lo que se pueda de un proceso que estamos por comenzar a vivir todas y todos en Chile. No es quizá el momento para decir todo lo que va a significar este proceso, porque va a haber que escribir todos los libros de historia necesarios después para entender toda la tremenda expectativa y esperanza que también existe en este minuto. Estamos a horas de que asuma Gabriel Boric Font la presidencia de la República en un momento histórico de inflexión, claro, de grandes, decíamos, expectativas, pero también de grandes preocupaciones. Y quien va a tener una responsabilidad especial respecto de ello en la región de los ríos, en Valdivia, pero también en las 12 comunas, en los lugares en que haya que estar, en todos ellos, en la región de los ríos, y por supuesto además con una cierta demanda nacional por dar respuesta a una expectativa como la que se abre, es la delegada presidencial designada por ahora, pero que ya asume en las próximas horas, Paola Peña Marín, que está con nosotros conversando en este primer momento que vamos a tener para ir ampliando este diálogo que tiene que darse, por supuesto, con la sociedad. ¿Cómo estás, Paola? Bien, gracias Víctor por haber posibilitado realizar esta conversación para poder contar un poco lo que han significado estas semanas, este par de semanas en que hemos estado trabajando acá y también entregar algún mensaje respecto de estos tremendos desafíos que tiene el ser parte de un proceso que es la instalación de un gobierno que se ha planteado transformaciones profundas para nuestro país, esas transformaciones que exigimos millones de chilenas y chilenos, millones de hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, tantos y tantas y tantes, a partir del 19 de octubre de 2018. Bueno, Paola Peña Marín, además, 2019. 19, sí. Bueno, el 18 también ya había algo, digamos, Es estaba todo el un mundo proceso, sabemos que es construyendo. un proceso mayor. Y mucho antes. Y Paola Peña Marín, primero, es profesora de historia, abogada además, y es parte de esta casa porque tú estudiaste en la Universidad Austral de Chile. Más de alguna vez hicimos cosas en ese tiempo, digamos, cuando éramos estudiantes. Hay toda una generación que en algún rato comenzó a reconstruir, incluso en ese tiempo, las organizaciones estudiantiles, los movimientos, o sea, las preocupaciones por mejorar las condiciones precisamente de vida del estudiantado, pero después comienzas a cumplir roles también públicos y políticos en el Partido Comunista, llegas a ser la dirección regional, digamos, ¿no? El primer cargo de la región, y eso implica una representación política y una exposición enorme, digamos. Entonces, yo creo que podrías resumir probablemente, no en pocas frases, todo ese proceso, pero hay momentos que seguro son más relevantes para ti. O sea, yo creo que uno de los momentos más relevantes es haber sido parte o haber iniciado la vida política a los 15 años cuando ingresé a militar a las Juventudes Comunistas. Acá en Valdivia, en la enseñanza media, estaba en segundo medio. Nosotros habíamos regresado recién de Santiago con mis papás, yo soy hija única. Después de haber estado todo el periodo de la dictadura en Santiago, ellos militantes del Partido Comunista y también en una vida clandestina por ser también perseguidos por la dictadura de Pinochet. Y cuando se vuelve a esta democracia, o al menos el poder regresar a sus ciudades de origen,
mis papás, mi mamá, mi papá decidieron inmediatamente regresar a Valdivia porque efectivamente ellos veían que volver a su ciudad de origen iba a permitirnos también tener una vida mejor, una vida más tranquila, no con la vorágine de lo que había sido Santiago. Y estudié en el Liceo de Niñas, ingresé como te decía, a la vida política, a la vida social, con dirigencias también estudiantiles y luego en la Universidad Austral. Estudié Historia y Geografía y luego Derecho, ambas carreras en la Austral. Y posteriormente ya uno empieza a ejercer laboralmente. Los primeros años de ejercicio laboral fueron como profesora en el Colegio Helvecia y ahí organizamos el sindicato, pero fue un sindicato que no era solamente un sindicato de docentes, fue un sindicato de trabajadores del Colegio Helvecia porque también sentíamos que la labor de organización de las y los trabajadores tenía que estar no solamente asociada a una determinada profesión, sino que eran reivindicaciones que transversalmente nos afectaban a todos. Y luego de eso ya el ejercicio de abogada han sido hartas las acciones que nos ha tocado asumir y en este último tiempo lo que fue la dirigencia regional del Partido Comunista, donde nos ha tocado con un colectivo de dirección del partido y un conjunto de militantes y también, más allá de eso, con los partidos también que integran Apruebo Dignidad, ir viviendo un proceso unitario desde lo que fue el estallido, pero luego el proceso constituyente, lo que se realizó, que fue una experiencia también inédita, diferente a lo de otras regiones del país, con la composición y formación de esta lista de constituyentes donde no solamente fueron representantes de partidos, orgánicas políticas, sino que también de organizaciones sociales, algo que había sido tan exigido por la ciudadanía, y luego los últimos procesos electorales donde, dicho sea de paso, para nosotros significó un crecimiento desde lo político, desde lo orgánico, desde lo social y algo que por lo que se había luchado tanto con nuestro compañero Aldo Retamal, que llega a la alcaldía de Los Lagos, pero igualmente siendo parte y sintiéndonos muy parte del proceso de Carla Atman, que llega a encabezar el municipio de Valdivia. Claro, es difícil definir cuáles son los hitos más relevantes de este tiempo porque efectivamente hay luchas electorales, pero detrás de cada lucha electoral probablemente también, esto podríamos conversarlo en su momento con Aldo, con Carla, probablemente con muchos otros, Aurora Delgado, constituyente en su momento de Apruebo Dignidad, electa. O sea, esas justas electorales, como se les llama, no es que escondan, pero son fruto de una cuestión que viene de años para atrás y que tiene que ver con esto, que probablemente Gabriel es una de las frases que más ha ido quedando esta, ¿no? No solamente la de los hombros de gigantes, ¿no? Sino que también esto de que en una frase que circulaba ya en esos tiempos, que es esto de no ser sangre nueva para viejas derrotas, digamos, que es fuerte, digamos, es una frase muy fuerte, porque implica entender que la demanda histórica no es solamente ganar las elecciones o estar en el espacio donde la disputa de poder hay que darla o hay que comenzar a darla, sino que además es que no es por casualidad que esté una generación, que se esté renovando el proceso político, que esté cambiando el país y que haya una constitución que todavía pena, ¿no? Sí, o sea, creo yo que acá hay una serie de elementos que cruzan todo este proceso y que se ven en los distintos estadios en los cuales estamos y participamos, políticos, sociales, laborales también, y que también se expresan en tanto las grandes decisiones como aquellas que son muy cotidianas. Entonces, que hoy día, por ejemplo, a nivel de gobierno regional, que es uno de los últimos espacios donde me ha tocado participar con el gobernador regional Luis Cubertino,
exista un gabinete a cargo de jefes de división que etariamente también corresponden a una generación muy nueva y con un trabajo que es muy rico, ¿ya? Y que va unido a un gobernador que encabeza este equipo de trabajo, pero del cual nosotros también hemos aprendido mucho en este proceso. Y eso es innegable. Entonces, esa mixtura habla de el proceso también de transformaciones que estamos viviendo como sociedad, donde tenemos que rescatar la experiencia política, social, de hombres y mujeres que han sido también relevantes y que han jugado un rol muy importante en la historia de nuestro país. Y tenemos que recoger eso porque claramente ninguna de las dos posibilidades puede ser el norte. Tiene que haber una Sí. unión. Sí, y quizá además a eso es que, así como uno dice en política, hay una nueva generación y todo aquello, claro, pero la política no es solamente la representación política o el proceso en el que se produce, ¿no? la generación de autoridades o de equipos de gobierno, sino que también en política existe movimientos sociales, organizaciones sociales, y que dan luchas que pueden ser muy concretas en algunos casos y que en otras son epocales. O sea, todo el tema ambiental en la región no es casual, o sea, tiene episodios críticos durante la historia reciente, pero además tiene un activo social, o sea, tiene dirigentes, dirigentas territoriales, otras más movimentales. Si uno mira cómo se despliega la discusión ambiental en la región, por ejemplo, no corresponde al tradicional estereotipo de el que lucha por una causa nomás, sino que además está el que construye su territorio, digamos, ¿no? El que defiende su territorio. Entonces tienes dirigentes vecinales que participan activamente en el movimiento ambiental y, por ejemplo, por poner un ejemplo, y además esos son dirigentes que tienen opinión política y que tienen disposición a entrar en el diálogo o en la discusión con las nuevas autoridades. Entonces ahí hay otro gran tema que yo creo que es expectativa concreta en este minuto, seguramente quienes están compartiendo esta conversación, para saber cómo se va a dar esa relación, ¿no? Cómo se va a producir ese encuentro en el que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo. Sí, o sea, a ver, uno de los elementos que son transversales dentro del trabajo que se quiere impulsar dentro del gobierno, pero que también es algo que hemos planteado siempre, es el trabajo directo con las organizaciones sociales, territoriales, feministas, sindicales, bajo esta lógica que siempre hemos venido desarrollando este trabajo. Porque sería imposible configurarse un proceso transformador de esta sociedad donde podamos superar también un modelo que claramente ha fracasado, como es el modelo neoliberal, y ha fracasado desde una perspectiva muy básica, que es un modelo que no ha logrado satisfacer las necesidades de las personas. Y bajo esa perspectiva, sin duda, que hay que modificarlo y que tenemos que transitar hacia un modelo donde el centro de la preocupación del Estado sea el ser humano y su bienestar para alcanzar su felicidad. El lograr ese tremendo objetivo que finalmente es por lo que todos hemos luchado y hemos estado siempre también exigiendo y trabajando para ello. Para lograr ese objetivo tenemos que trabajar muy de la mano con las organizaciones, no existe otra manera de hacerlo así, porque desde el momento en que las instituciones públicas no están conectadas con la realidad, van a emanar políticas públicas que claramente no van a responder a las necesidades de las personas. Ayer vivimos una Ayer manifestación 8 de multitud, marzo, o sea, de el hecho. 8 de marzo, sí, el 8 de marzo. Estamos haciendo el registro, entonces, claro, Claro. estamos recién en el día 9 y Sí, el 8 de marzo fue evidentemente un sí. momento especial. O sea, vivimos una manifestación multitudinaria en todo el país.
salimos millones de mujeres nuevamente a la calle para exigir que nuestros derechos efectivamente queden plasmados. Hoy más que nunca, en todos estos años, tenemos una posibilidad cierta que eso ocurra. ¿Cómo no va a ser relevante ver a todas las autoridades del gobierno que se va a instalar el 11 de marzo en la calle marchando? Porque además, valga la redundancia, pero porque además hemos estado siempre en eso. Pero es muy relevante porque implica un compromiso que esto que se ha planteado en el programa de transversalizar la política o la perspectiva de género en todas las políticas públicas tiene que hacerse carne y no puede quedar solamente en el discurso. Y para que eso ocurra se necesitan también modificaciones legales que van a tener que ser impulsadas desde la exigencia ciudadana, desde la exigencia en cada acción que se puedan realizar respecto, por ejemplo, a las demandas feministas. La Convención Constitucional sin duda nos está dando tremendos ejemplos en el trabajo que están haciendo nuestras constituyentas, nuestros constituyentes, donde están estas propuestas también feministas incorporadas en cada uno de los elementos de la estructura del Estado. Pero eso también va a tener que ser defendido y para eso necesitamos grandes mayorías. Esas mayorías hoy día no se construyen solamente desde el punto de vista político, desde las orgánicas políticas, al contrario, eso se construye sumando voluntades y esas voluntades tienen que estar en cada junta de vecinos, en cada comité de vivienda, en cada consejo de desarrollo vecinal, organización feminista, en que tenemos que ir sumando cada vez más voluntades que nos permitan entonces plasmar estas demandas, que se produzcan los cambios y que podamos finalmente tener una nueva constitución que asegure aquello por lo que tanto también hemos luchado. Sí, y lo otro es que estamos, claro, todavía no comenzamos probablemente a discutir el detalle de cada uno de los dolores, ¿no? Como se dice, que están aquejando no solamente a comunidades específicas, sino que territorios enteros. Nosotros vivimos en el sur de Chile y el sur de Chile hay que entenderlo como una comunidad con un montón de conflictos que son de larga data y que tienen mucho que ver con el límite o las fronteras del modelo también, que tú mencionabas. O sea, esto ha sido hasta estudiado digamos, por gente que no viene solo de las ciencias sociales o de la politología, sino que se preocupa de los recursos naturales o que se preocupa del desarrollo de las ciudades, ¿no? Del problema a esto se le llama muchas veces centralismo intrarregional, pero que se preocupa de la falta de acceso que hay en determinados lugares de la propia región, una región que no es tan grande y que sin embargo en su extensión ya implica desigualdades. O sea, hay problemas que tienen que ver con cuestiones básicas que probablemente un gobierno no tenga que ser el único que trabaje en ello, como tú bien has dicho ahora, pero sí tiene que ver con que esas desigualdades algo hay que hacer y no tiene que ser poco, por así decirlo, ¿no? O sea, es lo más importante. Cuando acá hablamos de recuperar la dignidad para nuestro pueblo, para la ciudadanía, estamos hablando de superar las desigualdades y para superar las desigualdades tienen que cambiar las prioridades. Hay que colocarle sentido de prioridad a todo aquello que signifique poner por sobre cuestiones o intereses más enfocados en lo individual, los intereses colectivos. Y eso se resume en el provisionamiento de los derechos de las personas, que efectivamente la educación esté garantizada bajo los estándares que deben proporcionarse, que podamos realizar también una reforma de salud que nos permita entonces que la población tenga acceso a una salud bajo estándares en los que efectivamente nadie pueda ver
conculcado este derecho a vivir sanamente y que se le aseguren también todo lo relacionado con una calidad de vida y un bienestar para desarrollar su vida. Y en eso hay una serie de otros derechos que hoy día se están colocando en relevancia. A mí me hace mucho sentido también la propuesta de sistema de cuidado y cómo efectivamente en el reconocimiento del trabajo doméstico como una labor remunerada podemos llegar a cambiar la vida de millones de mujeres en nuestro país que han estado toda su vida desarrollando la labor de cuidado de la casa, de los hijos, de adultos mayores que en algún momento también tienen que cumplir ese rol y luego no tienen nada con lo cual solventar sus necesidades más básicas. Eso, tener una vida en esas condiciones malamente puede permitirte tener una vida feliz y ese tipo de cosas también las tenemos que resolver. El garantizar una remuneración justa, una remuneración y un trabajo que se desarrolle en condiciones decentes, que es aquel trabajo que como decíamos, se desarrolla en condiciones seguras y saludables. Y asimismo también que toda persona tenga derecho a poder trabajar y por lo tanto tener una remuneración para satisfacer sus necesidades. Cuando nosotros somos capaces de colocar ese tipo de derechos dentro de las prioridades del gobierno, podemos entonces perspectivar que podemos avanzar en esa línea de superación de la desigualdad. Esto no quiere decir que no van a existir otras también prioridades para el gobierno que tienen que ver con el fomento del desarrollo económico, con poder ir potenciando también diversas otras iniciativas para desarrollar otras áreas también de nuestra sociedad. Pero acá tenemos grandes mayorías en nuestro país que por décadas han estado excluidas y que han vivido una vida bajo condiciones de dignidad, de indignidad, y eso no puede seguir perpetuándose. Eso, la ciudadanía eligió a este gobierno con un objetivo claro, que era ese, la superación de la desigualdad, y ese es el compromiso que el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene con la ciudadanía y del cual nosotros nos hacemos cargo, nos hacemos carne y vamos a trabajar para ello. Sí, o sea, yo creo que es incluso interesante a estas alturas decir qué te gustaría y qué vas a hacer en definitiva, porque a uno le gustaría tantas cosas, hacer ya desde la próxima semana, ¿no? En estos términos. Pensando en que, claro, las cosas no se resuelven de un momento a otro, pero el primer paso siempre es un paso que dice algo, ¿no? Que representa también el horizonte que se están colocando las propias autoridades. Esta conversación en todo caso es un primer saludo, por lo tanto no vamos a entrar tanto en el detalle, no hemos entrado tanto en el detalle, pero sí es una conversación que queríamos hacer con Paola Peña Marín, delegada presidencial, designada por ahora, pero en las próximas horas ya asumiendo el rol que es un rol que se va a llenar además de otros grandes equipos, de una relación especial con la gobernación electa, con Luis Cubertino y todo su equipo, con las divisiones. Tú vienes además de cumplir roles allí mismo, por lo tanto va a haber un grado de, me imagino, de agenda intensa la próxima semana ya, y podríamos ir anticipando eso para ir cerrando esta conversación. Sí, lo primero en ese sentido es manifestar que cuando nos comunica la designación de la delegación, nos coordinamos también con el delegado provincial del Ranco, Alejandro Reyes, para ir a saludar al gobernador regional, don Luis Cubertino, y ponernos a disposición de él. Eso es algo que es muy relevante porque claramente nosotros tenemos un compromiso con esta agenda descentralizadora que está planteada en el programa de gobierno, y el rol que vamos a tener los delegados y delegadas es justamente ese, avanzar en una descentralización efectiva, reconociendo que la autoridad democráticamente elegida en la región son los gobernadores regionales, en este caso don Luis,
y que por lo tanto nos ponemos a disposición para colaborar con el desarrollo también de la agenda y el programa de gobierno que se quiere impulsar en la región, que tiene como objetivo el desarrollo, en este caso, de la región de los ríos. Si uno mira el programa de gobierno de don Luis Cubertino, que es un programa en el cual nosotros como Aprodignidad también contribuimos en un segundo momento y pusimos también énfasis, que eran muy importantes y que se han ido recogiendo y se han ido implementando y se han ido asegurando a través incluso de las iniciativas presupuestarias que están planteadas para este y el próximo año en el presupuesto del gobierno regional, y que tiene que ver con lo que hablábamos de avanzar en elementos que puedan ayudar a superar la desigualdad. Y en eso el programa de gobierno es muy coherente con el programa de don Luis, es muy coherente con el programa de gobierno de Aprodignidad del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto no existe ahí un contrapunto que nos dijera o nos permita decir no, no es posible, al contrario, es absolutamente posible, y tenemos ideas muy interesantes que nos ha planteado el gobernador también, que nosotros también hemos ido recogiendo y también hemos ido planteando otras, para tener una coordinación efectiva y en tiempo real para trabajar. Cuando decimos, nos ponemos a disposición, decimos esta función que tenemos los delegados y las delegadas de coordinar los servicios públicos es justamente eso. Hay una serie de cosas que están sucediendo en nuestra región que requieren soluciones urgentes. Y nosotros tenemos el deber entonces de disponibilizar esta función de coordinación de los servicios para ir destrabando en un primer momento ese tipo de cosas. La ciudadanía en la región ha estado exigiendo cuestiones que son de urgencia. La situación del CESFAM, del consultorio externo, es una situación urgente. Se ha hecho también una movilización donde la ciudadanía ya ha emplazado a las autoridades, a las nuevas autoridades, a hacerse cargo de esto desde el punto de vista medioambiental. Tenemos también situaciones urgentes que abordar a partir de el tema de la norma secundaria. En materia educacional también hay situaciones que nos ha tocado vivir hace, no sé, 5 meses y que todavía no son resueltas. Por ejemplo, lo que ocurrió en su momento con los estudiantes del Liceo Politécnico de Gifén. Y son muchas más que también están puestas sobre la mesa y donde nosotros vamos a colocar el sentido de urgencia para poder abordarlo. Y si tú me preguntas cuál es la agenda urgente, tiene que ver con eso y tiene que ver con también poder reunirnos con las organizaciones que están planteando estas demandas para poder recoger la mirada que nos permita también avanzar en ir destrabando todo lo que ahí no tengo dudas que se pueda hacer. Esto tiene que ver con voluntad política, con un sentido de prioridad distinto y con también abordar desde lo jurídico y lo administrativo las herramientas que permitan avanzar para solucionar los problemas de las personas. Bien, Paola, Paola Peñamarín, delegada presidencial designada ya y en las próximas horas asumiendo el rol de compartir este espacio de poder, en definitiva, y de permanente construcción también de un programa regional, ¿no? De una región que está naciendo, que todavía sigue naciendo, a pesar de que ya lleva más de una década, pero que tiene toda esta impronta de lo nuevo, digamos, ¿no? De ser piloto en un montón de cosas y de querer serlo en otras más, digamos. Así que sabemos que eso viene así, y lo que tú mencionaste en detalle son parte importante de seguro las agendas y van a haber muchas cosas más. Lo último quizás es el tema de la preocupación también porque estos espacios sean espacios abiertos. O sea, el valor de la comunicación, yo diría, tú la entiendes bien, por eso estamos aquí además conversando. Fue una de las cosas que dentro de lo que uno puede entrar en la contingencia hoy era necesario hacer una conversación inicial, un saludo inicial a estos temas, y en el futuro hay que llevarlo y ojalá, y disposición absoluta para que eso sea así, llevarlo a los espacios donde efectivamente se están produciendo los debates, aquí en la provincia de Valdivia, en el Ranco,
¿no? Que es súper relevante. Así es que destacar además que el equipo en este caso que está aquí con nosotros, eh, es el equipo de la radio de la Universidad Austral de Chile y de la institución, además completa, el espacio también. Así es que esto es solamente el inicio de seguramente de muchas conversaciones que hay que seguir haciendo de cara a las organizaciones y los territorios. O sea, hay que tener un conocimiento eh, detallado de cuáles son precisamente las actorías que se están produciendo en un territorio como este. O sea, son muy diversas. O sea, es muy interesante lo que está pasando ayer mismo en la inauguración de la casa ¿no? Que el municipio dedica a la perspectiva de género, a la construcción de la relación con las diversidades. O sea, la gente que se encuentra ahí en ese espacio y que dice, bueno, abrimos un espacio para otros, no es solamente para nosotros, no es una casa solamente para los que la habitan, sino para todos los que podrían pasar por allí. Eso está pasando en otros ámbitos y eso es interesante que se produzca también con comunicación, digamos, pública, que es uno de los valores que tiene que tener este proceso político histórico que se está abriendo. Así es que lo último yo diría es comprometerte a algo, digamos, ¿no? Comprometerte y hacer un llamamiento también, porque aquí hay actores políticos que obviamente no están en el gobierno o no van a estar en el gobierno, que son las oposiciones, ¿no? Las visiones críticas, etcétera, los propios medios de comunicación, que son relevantes en su rol, y muchos otros, los gremios, los sindicatos, etcétera. Sí, bueno, un desafío tremendo tiene que ver en cómo comunicamos esto porque sin duda que, sobre todo a propósito del proceso constituyente, va a haber mucha información que vamos a tener que ir, yo diría que en alguna medida clarificando, pero también vamos a tener que ir procesando y compartiendo y debatiendo. Y ya tan solo hecho de otorgar espacios para debatir y para conversar con la ciudadanía nos va a ir permitiendo abarcar mejores condiciones para desarrollar y para ir aglutinando en pos de defender lo que creemos que es importante para transformar Chile. Pero además, en ese sentido, si tú me pides o me planteas algunos compromisos, esos compromisos están dados por eso. Nosotros también nos sumamos al agradecimiento a la Universidad Austral por habernos dispuesto a este espacio. Es muy relevante. Hubieron 3 universidades que pusieron espacio a disposición, la USACH, la Universidad de Chile y la Universidad Austral acá, y para nosotros también nos alegra mucho porque también es el inicio de un camino de trabajo conjunto y también al equipo de la radio de la universidad que ha estado siempre presente en este camino. Y eso nos lleva a comprometer esfuerzos de ir buscando maneras alternativas para ir desarrollando este proceso comunicativo que va a ser tan importante. Yo creo que ahí hay que colocar un énfasis y ese énfasis tiene que ser liderado también a través de aquellos y aquellas que efectivamente tengan un compromiso por desarrollarlo y es de tremenda relevancia y en eso, ¿cómo no va a haber sintonía en ir a comunicar y a conversar al territorio? Eso sería maravilloso que lo pudiéramos implementar. Sin duda, va a suceder. Y un saludo cariñoso además a toda la gente que no está acá, pero que ha sido muy importante en estos meses. Han sido meses intensos, intensos, donde tiene que dedicarle no solamente tiempo a reuniones, sino que además interés, preocupación, compromiso, estudiar un poco, digamos, a quienes son dirigentes políticos de Apruebo Dignidad, a quienes no siendo de Apruebo Dignidad van a participar del gobierno, van a comprometerse por lo tanto con un programa, ¿no? Así está dicho y así va a ser, eh, y que además toda la gente que de alguna manera se siente parte, aunque no haya estado en una reunión específica o que seguro lo va a estar en algún momento para poder discutir de estos temas, pero que se siente parte de lo que está pasando. Así es que qué alegría que podamos estar abriendo estas conversaciones, de verdad tiene algo
de emocionante lo que estamos viviendo. Gracias, Paola. Gracias, Víctor. Una emoción tremenda y esperamos mañana iniciar un tremendo camino en el cual no estamos hablando de una persona que asume. Para nada. Lo que estamos haciendo es iniciar un camino colectivo con un conjunto de personas, yo diría un camino con millones que hemos luchado durante todas estas décadas. Gracias. Gracias a ustedes y nos reencontramos en cualquier ratito.